Romanos capítulo 4, versículos del 16 al 25. Mire a su izquierda y derecha y si hay algún hermano o alguna hermana que no tiene la palabra del Señor, pues pueda usted proveerle de la misma para que participe con nosotros de la lectura del pasaje. Romanos capítulo 4, versículos del 16 al 25. Y le hemos titulado al mensaje de esta tarde de la siguiente manera: la fe glorifica a Dios. Repito, la fe glorifica a Dios. Y si su condición física se lo permite, vamos a estar en pie, vamos a hacer lectura de estos versos. Romanos capítulo 4, versos del 16 al 25, y hacemos lectura de estos textos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. La fe glorifica a Dios. Un escritor llamado A.W. Tozer dijo en una ocasión, y escúcheme bien, repito, esta cita es de un famoso escritor, ministro del Señor A.W. Tozer, que dijo lo siguiente: Dios está buscando personas en las cuales Él pueda a través de ellos hacer cosas imposibles. Dice, y continúa en la cita: qué triste que solamente nosotros planificamos aquellas cosas que podemos realizar por nosotros mismos. Me interesa la cita porque enfatiza en la primera parte lo siguiente: Dios está buscando personas en las cuales Él pueda obrar cosas de manera imposible. Y en esa expresión Él resume muy bien lo que la Biblia nos presenta acerca de Dios, ya que Dios desde el principio se ha manifestado como un Dios todopoderoso. Dios, de acuerdo a las Escrituras, goza de muchos atributos. De esos atributos entendemos que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, es omnipresente, está presente, y es omnipotente, o sea que es todo ¿qué? Poderoso. Creemos por el testimonio de la Biblia que todas las cosas fueron creadas por Él y que fueron creadas de la nada. El Señor no tuvo necesidad de materiales existentes para crear lo que ya hay, sino que Él lo creó todo
como se dice la expresión en latín, ex nihilo, de la nada. Y lo hizo por amor y lo hizo para él que glorificarse. Y a pesar de que nuestros primeros padres, tristemente, le fallaron a Dios en cuestión de la desobediencia, de acuerdo a como lo dice en Génesis capítulo 3, sin embargo, Él no dejó a la descendencia de nuestros primeros padres en tal situación de devastación y en tal situación de dolor y de separación, sino que aun cuando el hombre desobedeció, Dios dio un camino de salvación, un camino de reconciliación, y en este caso es en la promesa de la venida de nuestro Señor y Salvador que es Jesucristo. Y entonces todo lo que apreciamos en las Escrituras no es otra cosa que el gran plan de salvación de nuestro Dios, en el cual Dios se acerca al hombre, se le revela, y no solamente se le revela en cuanto a quién es Él y su gracia y su amor, sino que también, de acuerdo a las Escrituras, Dios manifiesta su gran poder. Porque aún el gran pueblo de Israel que nosotros conocemos, dice la Biblia que fue escogido por la gracia de Dios, porque ellos eran un pueblo insignificante. Sin embargo, el ser insignificante era precisamente lo que glorificaba a Dios en las acciones en ese pueblo. ¿Por qué? Porque al no haber en ellos algo extraordinario, al no haber en ellos algo que realmente trascendiera, o sea que todo lo que ocurrió en la vida y en la historia de Israel no puede ser explicada de otra manera en que hubo un Dios que los condujo desde el Egipto los saca de la esclavitud, los lleva a la tierra prometida y cumple que sus promesas. Cuando la gente, el mundo ve a Israel, dice, es increíble lo que pasa aquí. No pudo haber sido ese pueblo, sino que si lograron todo ello es porque hay un Dios real, el único Dios soberano de la historia que le ha dado todas esas bendiciones y le ha dado toda esa capacidad para seguir hacia adelante. Y a toda esa obra de Dios, mis queridos hermanos, Dios le da a aquellos que Él llama, que Él escoge, les da la gran capacidad de poder creer, o sea, lo que es la fe. Porque la fe no es otra cosa que un regalo de Dios. Y ese regalo de Dios es la capacidad de poder creer que no solamente Dios es real, que Cristo Jesús es el Señor, sino también de poder creer que Dios continúa actuando en la historia de la humanidad. Porque Dios se glorifica cuando toma personas comunes y corrientes, como lo somos tú y yo, para obrar cosas que imposibles. En esta tarde, nuestra exposición precisamente tiene que ver con la fe, pero la fe no como algo que nosotros producimos y que entonces Dios recompensa, sino como la fe como algo que Dios mismo nos da para nosotros glorificar el nombre de Dios. Y que esa fe se glorifica en la medida en que nosotros, en medio de las circunstancias que nosotros vivimos, en medio de los retos que nosotros vivimos como individuos, le creemos a Dios. Y Dios actúa no solo para bendecir tu vida y nuestra vida, sino también para que otros puedan apreciar que el gran poder de nuestro Señor y Salvador que es Jesucristo. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 4, así como también en otras epístolas del apóstol Pablo, se utiliza el gran ejemplo de Abraham. Y a Abraham se le ha llamado el padre de la fe. Se le llama el padre de la fe porque de acuerdo a las escrituras en el libro de Génesis, pues hay una gran parte, una gran sección de ese libro que se ocupa de la historia de Abraham, porque a partir de Abraham venía, según la carne, que es el pueblo de Israel, que a su vez de Israel, según la carne, venía nuestro Señor y Salvador, que es ¿quién? Jesucristo. Y Dios llamó a este hombre y toda la historia de este patriarca llamado Abraham es una vida de fe. Todo el tiempo fue probado por Dios. Y hago también esta salvedad a continuación, y esto es muy importante. Cuando Dios tiene relación con sus
fieles seguidores, con sus hijos e hijas, Dios los prueba, no los tienta. Y vamos a hacer la gran diferencia. O sea, Dios cuando prueba, en este caso a sus seguidores, los hace con el fin de que ellos crezcan en el conocimiento de Dios y en el fin de Dios glorificarse a través de ellos. Pero Dios no tienta como en este caso hace Satanás, que en la Biblia nos presenta al gran tentador, y las tentaciones son no con el fin de probar si aquellos le creen a Dios, sino con el fin de hacerlos caer para destruirlos. Por eso la Biblia dice en la epístola a Santiago que Dios no puede tentar a nadie porque Él mismo no puede ser tentado. O sea, Dios no puede ser tentado a hacer algo malo, puesto que en Él, en su naturaleza y en su esencia no hay maldad. Porque cada cual, dice Santiago, es tentado porque es atraído de acuerdo a su propia concupiscencia. O sea, de acuerdo a la maldad que existe en el corazón del hombre. En el corazón de Dios no hay maldad. Dios es completamente santo. El hombre tristemente es pecador. Dios es completamente justo. El hombre tristemente por su naturaleza pecaminosa es injusto. Entonces, ¿qué ocurre? Satanás no puede tentar a Dios. ¿Por qué? Porque en sí mismo no hay esa naturaleza que pueda responder a tal tentación. Pero nosotros sí podemos ser tentados por Satanás. Pero gracias le damos a Dios que si estamos en Cristo, Él nos da el poder para poder resistir al enemigo y salir firmes de las pruebas, de las tentaciones que Él nos tiene. Ahora, si Dios puede probar a sus hijos, si Dios puede probar a su iglesia, pero repito, esas pruebas no son para destruir a la iglesia, esas pruebas no son para destruirte a ti ni a mí, sino al contrario, es para que salgamos fortalecidos en la fe y podamos asegurar nuestro corazón de que toda nuestra confianza está depositada aquí, en Dios. Así entonces Abraham yo le llamo el gran journey of faith, o sea, la gran jornada de fe en su historia. Porque desde el capítulo 12 del libro de Génesis nos dice que Dios llamó a Abraham y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela hacia un lugar que Él le iba a mostrar. O sea, Dios le llamó a salir de su estado de comodidad. Dios lo llamó a salir de su estado de donde estaba familiarizado, para que entonces no solamente él tuviera un encuentro con Dios, sino que a partir de su historia se hiciera una historia de salvación. Porque Abraham, como todos los personajes de la Escritura, son parte del gran plan de salvación. Y la historia de Abraham, Dios lo probó llamándolo para que saliera, y Abraham sin ningún tipo de cuestionamiento le creyó a Dios. Pero esa historia no termina allí, porque las pruebas de fe continuaron. La otra prueba de fe fue la siguiente, y es que Dios le dijo a Abraham que aún siendo ya avanzado de edad, aún a pesar de que su esposa también avanzada de edad, y siendo estéril, sin embargo ellos iban a tener un hijo, y que ese hijo iba a tener una gran descendencia. Y déjeme decirle que de esa descendencia, según la carne, venía nuestro Salvador, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero es dentro de esas circunstancias de imposibilidad humana en que Dios iba a hacer cumplir su propósito. Porque déjeme decirle, mis queridos hermanos, no hay gloria para Dios en las cosas que racionalmente podemos explicar. De hecho, este es el gran dilema que tenemos hoy día entre aquellos que se resisten a creer a Dios. ¿Por qué? Porque ellos todo lo quieren explicar. Y cuando buscan en esa explicación, no es simplemente añadir un conocimiento de cómo las cosas surgieron, sino que ellos quieren sacar a Dios de la historia de la humanidad. Hoy día hay una obsesión, hay una agenda muy clara de un sector donde quiere convencer a la otra parte del mundo que Dios no existe, que todo es completamente humano, que todo es completamente natural, que todo es completamente explicable. Entonces, como he compartido en algunas clases que ofrecemos en el seminario y en algunas también exposiciones, aquellos que nos quieren quitar la fe y la confianza en Dios, sin embargo, no nos pueden ofrecer nada a cambio.
solamente un humanismo, una expresión donde el hombre viene a ser el centro de todas las cosas, donde él mismo forja un destino del cual nunca está seguro, y luego morir y se acabaron todas las cosas. Ese es el gran mensaje optimista que nos da la humanidad sin Cristo, en que la vida solamente consiste en trabajar, comer, disfrutar ciertas cosas, envejecer, morir y se acabó todo. Y ya vemos, ¿verdad?, por las tristes noticias que hemos recibido recientemente, que la muerte ni siquiera discrimina edad ni escala social, como hombre tan saludable que fue Kobe Bryant y su hija, y tristemente la muerte le sorprendió en un viaje de helicóptero. Así, mis queridos hermanos, entonces el mundo nos quiere convencer de que Dios no es real. Pero sin embargo, de acuerdo a las Escrituras, Dios se manifiesta al hombre. Y en el caso de Abraham, Dios lo llamó, le probó su fe. Y como le dije, esas pruebas no son para destruirlo, sino para fortalecerlo. Entonces también le pone una prueba, que es la de creer que aún en ancianidad y aún con la esterilidad de su esposa, Dios podía obrar un milagro. También le probó que una vez habiendo nacido el hijo de la promesa, que es Isaac, dice la Biblia que volvió de nuevo Dios a probar a Abraham. Le dijo, entrégame a tu hijo único, y ofrécelo en sacrificio en el monte Moriah. Y dice la Biblia que Abraham entonces tomó a su hijo, su único hijo, el hijo de la promesa, que en ese momento podría lucir como algo irracional en la mente de Abraham y hasta para algunos lectores de esa historia. Porque decir, oye, Dios, tú me estás dando algo que ahora mismo tú me estás pidiendo que te lo ofrezca en sacrificio, no me parece que tiene ningún sentido. Pero sin embargo, Abraham procedió en fe y él caminó hacia el monte Moriah. Y aun cuando ese niño le preguntó, mira, vamos a hacer un sacrificio, pero ¿dónde está el animal del sacrificio? Porque los sacrificios se hacían con los animales. Sin embargo, Abraham mismo hizo una declaración de fe diciendo, Dios proveerá para el sacrificio. Y él levantó su mano, levantó la misma con el cuchillo para entonces sacrificar a su hijo. Y Dios detuvo esa mano para decirle a Abraham, no lo hagas. ¿Por qué? Porque te estoy probando y entiendo que me temes. Y de allí surgió la gran nación de Israel, que según la carne vino Jesucristo. Y de todos los que somos creyentes en Jesucristo, se nos dicen que debemos seguir el ejemplo de Abraham. ¿Y cuál es el ejemplo de Abraham? Que le creyó a Dios. Porque la relación con Dios es por fe y para fe, como dice Romanos capítulo 1, versos 16-17. O sea, como está escrito, el justo por su fe vivirá. Muchos me han preguntado como ministro, personas que no son creyentes, personas que no han visitado una iglesia, y siempre hacen una pregunta que es muy importante, y es la siguiente: ¿cómo yo me puedo relacionar con Dios? ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? Y la contestación a ambas preguntas es la siguiente: ¿cómo puedes relacionarte con Dios? Es a través de ¿qué? De la fe. ¿Y cómo puedes agradar a Dios? Es por medio de ¿qué? De la fe. Porque como dice la Escritura, dice que nosotros solamente podemos relacionarnos con Dios a través de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque dice el mismo Romanos que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor que Jesucristo. ¿Y cómo le agradamos a Dios? Por medio de la fe. Porque dice en Hebreos capítulo 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, no solamente es necesario que usted crea que existe Dios, usted también tiene que creer que ese Dios que existe recompensa, galardona, bendice y se relaciona con aquellos que creen en Él. Y precisamente el autor del libro de los Romanos, inspirado por el Espíritu Santo,
nos lleva a lo que he llamado en esta tarde, la fe glorifica a Dios. La fe. ¿Por qué glorifica a Dios? Primeramente porque de acuerdo al pasaje que nosotros leímos, la fe evidencia la gracia de Dios. Repito, la fe glorifica a Dios porque de acuerdo al pasaje que leímos, la fe evidencia la gracia de Dios hacia nosotros. En el versículo 16 del capítulo 4 de Romanos dice de la siguiente manera: por tanto, es por fe para que sea ¿por qué? Por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Cuando se le llama a Abraham padre de todos nosotros, no lo está diciendo en el aspecto estrictamente literal, sino en el sentido de que él viene a ser nuestro modelo. O sea, en otro pasaje de la Escritura dice que debemos seguir las pisadas de Abraham. ¿Y cuáles eran las pisadas de Abraham? O sea, la fe. Seguir las pisadas de la fe. O sea, Abraham le creyó a Dios. Y Dios le contó esa fe por justicia. Y Dios le bendijo en gran manera. Así entonces, nosotros pues seguimos ese ejemplo, puesto que en la Escritura establece que la relación con Dios es solamente por fe. Y la fe glorifica a Dios porque evidencia ¿qué? Su gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios no es otra cosa, es que yo sin merecerlo, usted sin merecerlo y nosotros sin merecerlo, que Dios nos ame. Sin embargo, Dios decidió amarnos. Si usted dice que ama a Dios, gloria a Dios por eso. Pero déjeme decirle que si usted afirma que ama a Dios, usted ama a Dios porque Él le amó primero a usted. Juan dice en una de sus epístolas: nosotros le amamos a Él porque Él ¿qué? Nos amó primero. Si usted me dice a mí: no, pastor, yo hoy decidí escoger a Cristo, escoger a Dios, buena obra has hecho. Pero déjeme decirle que esa apropiación que tú has hecho por medio de la fe ha sido posible porque Dios primeramente te escogió a ti para revelar a Cristo. La Biblia dice en Juan capítulo 15, refiriéndose a los discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto que permanezca. Si usted tiene fe en Dios y si usted dice que ama a Dios, dele gracias a Dios porque quiere decir que Dios ha puesto su favor sobre usted. Si Dios no obra en nuestro corazón, jamás podremos creer en Él, jamás podremos tener fe salvífica, jamás podremos amarlo como Él merece que le amemos, porque si lo hacemos es porque ya Dios mismo ha obrado en nuestras vidas. Él ha tomado la hermosa iniciativa de amarnos por pura gracia. Nos ha escogido aún antes de la fundación del mundo, como dice en Efesios capítulo 1, verso 3, de acuerdo al plan eterno que tiene sobre cada uno de nosotros. Decir que en Dios hay casualidades, hermanos, no. Casualidades solamente es una explicación para aquellos que se niegan a creer en Dios. Yo no creo en las casualidades, yo creo en el propósito de Dios. Y creo que cada bendición que Dios nos otorga viene del mismo cielo, no de manera accidental, sino de manera planificada. Porque toda dádiva y todo don perfecto proviene del Padre que está ¿qué? En los cielos. Dios mismo nos da cada una de las bendiciones que tenemos. Porque aún la fe, como le dije anteriormente, es un regalo ¿de qué? De Dios. Es su amor incondicional para con cada uno de nosotros. Por lo tanto, la fe glorifica a Dios porque es una obra de su gracia. Aquellos que piensan que pueden tener fe en Dios sin haber sido intervenidos previamente por Él, entonces se jactan de su fe como si fuera un mérito. Y la fe en sí misma no es un mérito.
La fe es un don de Dios. Yo tengo fe en Dios, pero eso no me hace mejor que tú. ¿Tú sabes por qué? Porque esa fe no la produje yo. Fue Dios el que lo hizo. Dios sobrenaturalmente hizo un milagro en mi vida. Dios sobrenaturalmente ha hecho un milagro en nuestras vidas. ¿Y cuál fue ese milagro? Que estábamos muertos espiritualmente y Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Me dio la capacidad de poder mirar hacia el cielo y decir, Señor, tú eres mi Salvador. Antes yo caminaba de espaldas a Él. No me interesaba absolutamente nada de Él. Solamente me acordaba de Dios y recurría de una manera supersticiosa. De una manera que solamente era para mi beneficio personal, porque era solamente como un kit de primeros auxilios. Yo solamente me acordaba de Él cuando tenía heridas. Y una vez que entendía que habían sido sanadas, pues entonces me olvidaba de Él. Ya no me interesaba, nunca me interesó congregarme, nunca me interesó saber de Él. Les recuerdo, solamente era para casos de emergencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, me perdonó eso y más. Y me dio por su gracia la capacidad de no ver a Dios solamente como aquel que me rescata de mis emergencias, sino como aquel que le da propósito a mi vida. Que Dios no solamente ha de ser honrado en las cosas buenas de la vida, sino que inclusive también ha de ser honrado en las partes más difíciles de la vida. Dijo en una ocasión Spurgeon, el gran predicador de Londres, lo siguiente: es una fe pobre aquella que solamente puede confiar en Dios cuando tenemos buenos amigos, cuando nuestro cuerpo está lleno de salud y cuando nuestros negocios tienen ganancias. Eso no es una fe saludable, al contrario, dijo Spurgeon, es una fe bien pobre, por no decir muerta. Pero una fe viva es aquella que agradece a Dios cuando hay buenos amigos, que agradece a Dios cuando hay salud, pero también es aquella que aun cuando falten la vaca en los corrales y las vides no den su fruto, como dijo Habacuc, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Es el Dios que me hace feliz en la abundancia, pero también en la escasez. ¿Por qué? Porque lo que me da satisfacción y propósito dentro de todo lo que hay en la vida es, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La abundancia no cambiará mi corazón porque mi satisfacción no se halla centrada en la abundancia, es Cristo. Y en la escasez no me desesperará porque tampoco mi corazón está comprometido con la carencia, sino en aquel que es el dador de todas las cosas. Bendito sea su nombre. Por eso la fe glorifica a Dios, porque evidencia que su gracia para con cada uno de nosotros. Lo segundo, mis queridos hermanos, es que la fe glorifica a Dios, no solamente porque evidencia su gracia para con nosotros, sino también porque la fe evidencia y testifica de su poder. Dice la Biblia en el verso 17, y acérquense a mí en esa lectura, en el verso 17, que describe la fe de Abraham y cómo, qué interesante la descripción teológica y práctica que hace mención el texto, que dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y verso 19, y no se debilitó, escuche bien, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Oh, mis queridos hermanos, la fe glorifica a Dios porque no solamente evidencia la gracia de Dios y el favor inmerecido de Él hacia nosotros, sino que también evidencia que su poder. Óigame, ¿en qué situación se encontraba Abraham? Porque Dios prometió que iba a tener un hijo
pero eso no vino de hoy para mañana, sino que pasó un tiempo. Y a medida que sigue pasando el tiempo, uno sigue envejeciendo. Y para lo que son situaciones como esta, que tienen que ver con engendrar un hijo, con una esposa tan mayor como tú y estéril, como que el tiempo no viene a ser tu aliado, viene a ser tu peor enemigo. Porque tú dices, oye, el tiempo sigue pasando, me estoy poniendo viejo y esto no está pasando. Pero en lugar de Abraham de permitir que la incredulidad se apoderara en su corazón, de acuerdo al apóstol Pablo, dice que él mismo no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo casi como muerto, ni la esterilidad de la matriz de Sara. En otras palabras es, aunque los días iban pasando, él dijo, Señor, tus promesas son verdaderas. Y no solamente creo en que tus promesas se cumplen, sino que también tienes el poder para llevarlo a cabo. Óigame, usted y yo sé que lo que voy a mencionar a continuación le ha tocado a todos. A muchos de nosotros hay gente que nos ha hecho muchas promesas, ¿verdad? Especialmente en años de elecciones, ¿verdad? Y hemos tenido la experiencia de que algunas cosas que nos han prometido no las han cumplido. Eso es lo que ha traído gran parte de las decepciones y frustraciones que tenemos en la vida. Como por ejemplo, nos ha ocurrido como le ocurrió a este personaje bíblico José, que estando en la cárcel, uno mismo que estaba en la cárcel le dijo, no te preocupes que cuando yo salga de aquí y yo tenga un lugar más cómodo, yo te voy a llevar conmigo para allá. Y José, oh, fantástico, ¿y qué pasó? El hombre llegó a esa posición y se olvidó de José, no cumplió su promesa. ¿Cómo se traduce eso acá en el plano humano? Alguien que te haya dicho, no te preocupes, tú estás en ese trabajo, pero cuando yo llegue al otro, yo te voy a ayudar para que entres ahí. Algunos han cumplido, otros no. Otros sencillamente han sido decepciones amorosas. Óyeme, este mes es muy gozoso para muchos, pero va a ser motivo de depresión para muchos y muchas. ¿Por qué? Porque dentro de la vorágine de todo lo emocional de febrero, el mes del amor, y los chocolates con almendritas adentro, está el asunto de que, yo te prometo el cielo y la tierra, y si sales conmigo, yo te prometo que vamos a tener una relación estable, porque yo soy tu Adonis, yo soy ese varón que tú soñabas, o soy esa mujer que tú soñabas. Sin embargo, ese príncipe, luego de no cumplir sus promesas, se convierte en sapo como la historia, porque no cumple. Solamente quiere una aventura, solamente quiere un pasarrato y luego no cumple. Y eso no solamente lo hace él, las hacen las ellas también. ¿Cuánta consejería pastoral no he dado en 31 años que llevo de ministerio en situaciones como esa? Y ya sea de preadolescentes, adolescentes y hasta personas adultas. Y decía como una vieja canción, no sé si era Amanda Miguel, que decía, él me mintió. A lo mejor los más jóvenes no se acuerdan, pero es una canción clásica, pueden buscarla en YouTube. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió. Si quieren escuchar el resto, vayan y búsquenla en internet. Pero así gritaba ella, porque de hecho su voz era tan poderosa que decía, él me mintió. Oye, esa interpretación no solamente su voz era tremenda, es que lo dice con esas ganas de molestia, él me mintió. Así muchos nos han mentido. Nos han mentido, nos han dicho que van a estar con nosotros siempre y nos dejan. Nos han prometido, no, yo te voy a ayudar, tan pronto tú te localices allá en New Jersey, no te preocupes que yo te voy a ayudar y esto acá. Después, nada. No aparecen. O posiblemente hasta uno mismo le ha dicho, Señor, si me bendices yo te voy a seguir y le mentimos a Dios. Ese sí que es triste. Dice en Eclesiastés capítulo 5 que no te adelantes a hacer promesas delante de Dios, porque si prometes tienes que cumplir. Y muchos le han dicho, Señor, si tú me traes este país con bien y todo me va bien, yo te prometo, mira, y hacen hasta así, mira, te prometo que yo voy a buscar de ti, yo voy a ir a una iglesia,
Pero luego resulta que no hay tiempo. No hay tiempo. Ahora no hay tiempo. Antes había tiempo para tú rogarle a Dios que te diera lo que tienes hoy, pero ahora no hay tiempo para agradecerle a Dios y servirle. Vivimos en una sociedad que nos fallan y hemos fallado. Pero ¿saben algo? También está el que promete algo y a lo mejor tiene la mejor fe, pero no tiene el poder para llevarlo a cabo. Hay personas que me pueden decir, ay Carlos, si yo tuviera $1,000,000 te los daba para que hicieran misiones y levantaran iglesias alrededor del mundo y levantaran seminarios y Selpi creciera más. Y ay, qué bueno, ahí tienes la buena intención. Sí, Carlos, pero no tengo ni un centavo. Pues yo agradezco que tienes la mejor intención del mundo. Hay gente que puede prometer algo, pero no tiene el poder para llevarlo a cabo. Ahora no se me ponga triste, Dios tiene no solamente la integridad en sí mismo por ser santo y verdadero de prometer, sino también tiene el poder para cumplir, bendito sea su nombre. Si Él te prometió a ti vida eterna, Él te la va a dar. Si Él prometió que a través de la fe en Cristo tú vas a tener perdón de pecados, créele que Él te va a perdonar los pecados. Si Él te prometió que nada ni nadie te podrá arrebatar de su mano, nada ni nadie te podrá arrebatar de la mano. Porque no solamente Él no puede mentir porque Él es fiel y verdadero, sino que también tiene el poder para hacer cumplir lo que Él ha prometido. En el caso de Abraham, le prometió, tú vas a ser padre, mas también tenía el poder de aún aunque tuviera más de 200 años, hacerlo procrear un hijo. Porque la fe, mis queridos hermanos, precisamente Dios se glorifica cuando ante los ojos de la humanidad no hay otra explicación que decir Dios está pasando por allí. Dios está actuando allí. Usted me dirá, pero hoy ocurrirán milagros como ese. Bueno, yo he sabido de casos de esterilidad que Dios ha sanado, pero he visto casos de sanidades de enfermedades terminales. Sí, yo creo que Dios actúa en este tiempo. Pero creo que el mayor milagro muchas veces el más subestimado. Y es el milagro de la salvación del alma. Y ese milagro continuamente ocurre cuando las almas son expuestas al Evangelio. Dios toma esa vida que antes no quería saber de Dios. Toma esa vida que antes no quería tener relación con Dios. Esa vida que estaba hundida en una profunda depresión y estaba en un foso de agonía. Y Dios le levanta por medio de la fe y le da un cántico nuevo. Y lo resucita a la nueva vida que es en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y por último y no menos importante, no solamente la fe glorifica a Dios porque evidencia su gracia. No solamente la fe glorifica a Dios porque evidencia su poder. Nosotros podemos dar fe del poder de Dios. Esta iglesia, lo hemos dicho muchas veces, esta iglesia empezó con nadie. Conmigo como misionero. Más nada. De Puerto Rico para acá. Habiendo trabajado muchos años en otras iglesias, en otras obras. Habiendo visitado los Estados Unidos, pero más el área sur. Y vengo al noreste y vengo y no conozco a nadie. Solamente a mi esposa, a mis hijos y Dios. Y Dios ha hecho una obra. Porque nada hay imposible para Dios. Y si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Y lo tercero es que la fe glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque fortalece nuestro espíritu. Miren cómo dice aquí en el verso 20 y 21. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿cómo? En fe. ¿Dando qué? Gloria a Dios. Y verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea que él mismo dice que se fortaleció ¿qué? En fe. Oh, mis queridos hermanos, aún los hijos de Dios podemos pasar por momentos que lloremos. Los hay. Somos humanos, ¿oyeron? Había una canción en los 80, yo soy bien 80s, ¿okay? Esa fue mi época de música, 80s, ¿ok? ¿Cómo?
No, Vicente Fernández, ese es de mi tiempo. Yo, 80s, ¿ok? Y había un grupo británico que cantaba una canción que decía, I'm only human. Soy solamente humano, ¿verdad? Y, y lo interesante de la canción es que él está confesando una falta al objeto de su amor y le dice, perdóname, pero es que solamente soy humano, estoy hecho de carne y de hueso, solamente soy humano, solamente cometo mistakes. No la quiero cantar para no dañarla, dice, cometo errores. Y luego aparece en la misma canción una dama como la novia respondiendo y dice, no te preocupes, yo sé que yo he llorado y han sido lágrimas de dolor, pero quiero decirte que yo también soy humana, también yo fallo, ¿verdad? Mi hermano, los creyentes no somos superhombres ni supermujeres. Somos pecadores arrepentidos que han recibido la gracia de Dios. Bendito sea su nombre. Y aún estando en la fe podemos tener momentos en que las cosas nos impactan. Ahora, la gran diferencia es, y escúcheme bien, no es que nosotros no podamos derramar una lágrima, no es que tengamos nuestros momentos de tristeza, es que esa lágrima y esa tristeza, sin embargo, no nos va a destruir. ¿Usted sabe por qué? Porque estamos sobre la roca que es Cristo. Y esa roca nos fortalece. Cuando el Señor ve que nuestra fe se está debilitando o está siendo atacada por el enemigo, como le ocurrió al apóstol Pedro en una ocasión donde muchos de ustedes saben, y con esto voy terminando mi exposición, el mismo Pedro que le creyó tanto a Jesucristo, sin embargo Jesús le dijo en una ocasión, Pedro, Pedro, me han pedido zarandearte como a trigo. En otras palabras, tiene que ver que Satanás lo iba a zarandear, lo iba a tentar por todos lados. Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero ¿sabes qué, Pedro? Pero yo he orado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que podremos ser zarandeados, que podremos ser sacudidos, pero nunca derribados, gloria a Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque quien nos sostiene es el que nos dio la fe, que es Dios. Él mismo vela por nuestra fe. ¿O es que usted cree que Dios es pasivo en eso? ¿O es que usted cree que el Señor nos ve a nosotros en una condición de, inclusive hasta momentos que puedan asaltarnos el temor y la confusión y Dios no venga al rescate de nuestra fe? Óyeme, continuamente Dios está no solamente rescatando nuestra fe, sino fortaleciéndonos en fe. Y hoy estamos aquí y estamos en pie, a pesar de que este año no empezó nada bonito, a pesar de todas las circunstancias y noticias que hemos escuchado, estamos en pie. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios ha sido fiel. Y la gloria de que nosotros estemos en pie le pertenece solamente a Dios. La fe glorifica a Dios. La pregunta que te hago en esta tarde para culminar es, ¿tienes esa fe? Dale gracias a Dios. ¿Quieres acercarte a Dios? Dile al Señor, Señor, ven y sálvame. ¿Y saben qué? Toda alma que sinceramente le pide a Dios que le salve, esa petición más que del corazón ha nacido del cielo, llevada al corazón y será respondida afirmativamente, sí, te voy a qué, a salvar. Ven a Cristo, ven a Él. Vamos a orar y darle gracias a Dios.